Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí nuevamente para continuar con nuestro curso bíblico, de acuerdo a lo que hemos venido avanzando. Básicamente estamos ahorita en otra de las etapas, iniciamos ahora otra de las etapas precisamente que hemos platicado en nuestro curso. Voy a acomodar estas ventanas, ¿lo recuerdan? Y pues miren, hola hermana Margarita, ¿cómo estás? Ya también veo a la hermana Margarita, la hermana Isabel, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Así Hola, buenas entonces, tardes. estamos entonces que ya vimos el aspecto externo. ¿Se acuerdan cómo se formaron los libros, de qué material, etcétera? La tradición, que creo que quedó muy claro el aspecto de comprender cuál es la tradición de los apóstoles, cuál es el depósito de la fe, qué son los dogmas, importante que los tengamos claro. Y bueno, las enseñanzas familiares, todo lo que nos han enseñado los familiares como tradición con T minúscula. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la Sagrada Escritura. Y para ello vamos a hablar de lo que es la revelación. Es un tema que no está lejos de nosotros. Vamos a estar hablando de la revelación natural, la revelación sobrenatural, y esta a su vez lo que es la revelación pública y privada. De hecho, de los cuatro bloques, este es el más extenso. Yo calculo que nos vamos a llevar unos 2 meses, casi tres, hablando de este bloque, que es el interno. ¿Por qué? Porque también vamos a hablar de lo que es la inspiración. Es decir, cómo es posible que digamos que los libros, tanto en el análisis que hicimos histórico, es decir, tanto los 73 libros de la Biblia, cómo es posible que podamos definir que son inspirados por Dios. ¿Quién define que son inspirados por Dios? ¿Cómo? ¿Por qué solo esos 73? ¿Por qué no más libros fueron inspirados por Dios y no están en el canon? Ya hablamos de lo que es canon. Todo eso lo vamos a hablar, por lo tanto vamos a hablar de lo que es la inspiración divina y lo que es la inspiración humana. ¿Cómo inspira Dios? ¿A quién inspira? Si cualquier persona de buenas a primeras está inspirado, puede escribir y lo que él diga es correcto. Todo eso lo vamos a platicar. Vamos a hablar también de un punto que es la apologética. Les digo, yo me estoy especializando en apologética, voy en el tercer nivel, que es la defensa de la fe. Porque ya hay muchas doctrinas hoy en día. Ayer escuchaba algunos videos y efectivamente hay muchas personas que comprenden el concepto de la doctrina como propia, la manipulan, la hacen y bueno, es importante ello que lo comprendamos, lo que es la defensa de la fe, la apologética. Y por eso se desprende lo que es la exégesis. Vamos a comprender el sentido bíblico, los sentidos con los que se escribió la Biblia, cuáles son los sentidos bíblicos, cuáles son los objetivos bíblicos, cuál es la fidelidad bíblica. Y por otro lado, vamos a hablar de la hermenéutica, cómo interpretar, por qué existen malas interpretaciones, por qué hay manipulaciones en la Sagrada Escritura. Cualquier persona basta con que diga, yo lo leí en la Biblia y esto es lo que entiendo y así es, y todo lo que hemos venido escuchando. Así es que entonces nos concentramos en el aspecto interno, hoy revelación natural y sobrenatural. ¿De acuerdo? Miren, la base con que vamos a estar trabajando es el Catecismo de la Iglesia Católica y este libro que les digo que se llama Escucha Israel es del padre Carlos Junco. Este libro yo recuerdo que fue el libro que vimos como introducción a la Biblia en el seminario. O sea que básicamente es un libro que lleva de la mano la forma de la comprensión de la revelación, la inspiración, la exégesis y demás. Y nuevamente los voy a seguir invitando a que todo lo que investiguemos lo sustentemos en fuentes confiables, en fuentes bíblicas oficiales de la iglesia, porque hoy en día, insisto, estaba yo observando que hay incluso hasta escuelas de teología protestante. Entonces, obviamente hacen toda una investigación teológica, pero basada sobre el concepto del error, ¿no? Sobre el concepto de otra doctrina. Entonces, por eso va a ser importante que nosotros siempre tengamos claro en dónde estamos moviéndonos. Ok, al ser entonces el aspecto interno, o sea, ya vamos a entrar aquí en lo que es lo que la Sagrada Escritura nos habla, nos dice, lo que Dios nos quiere explicar a través de la Sagrada Escritura. Entonces ya implica nuestra disposición a conocer a Jesús. Aquí sí, si eres una persona que cuestiona su fe, que eres un tanto dudoso o ateo, pues ya esta parte te va a ser un poco difícil si no tienes una disposición a conocer a Jesús, una disposición al concepto de la fe, a través obviamente del curso bíblico. Así es que vamos a iniciar con el concepto de revelación. Ya lo entendimos, ya lo sabemos. Revelar viene del latín, quitar el velo. ¿De acuerdo? Vean esta imagen, al igual que el de la vez pasada que hicimos con el árbol de Navidad. Vean esta imagen, ahorita se las planteo. Nada más planteo el número 51 de Catecismo de la Iglesia Católica que dice, Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina.
En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora en ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 51. Ahora bien, ¿qué es entonces la revelación? Revelación es quitar el velo, miren, literal, lo que van a ver en este momento es revelación. Esto que estamos viendo, a eso se le llama revelación, claro, de latín, revelar, quitar el velo. Pero si te das cuenta en este momento, yo ya tengo una pantalla gris, ¿qué es lo que alcanzas a percibir? Nada. En las etapas en que Dios se ha dejado conocer, hagan de cuenta, hice este ejercicio a ver si les gusta. Dios, hagan de cuenta que en el primer momento, en los libros del Antiguo Testamento, en los pasajes del el pueblo en Egipto, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, hagan de cuenta que empieza a revelarse. ¿Alcanzan a notar una como silueta? ¿Sí? ¿Ya ven? Y entonces ya empezamos poco a poco a descubrir cómo es Dios. Igual y hasta vemos una silueta, no sé si es de un animal, de una persona, de un objeto, ¿qué será? No sé si lo alcanzas a distinguir. Si seguimos avanzando, si nos seguimos avanzando en este proceso de revelar, de dejarse conocer, le doy otro clic, ahora ya se comprende un poco más. Sí podemos definir que es una persona y un perrito, ¿ya vieron? O al menos parece ser que es un perrito. Y si seguimos avanzando en el conocimiento, si dejamos conocer esta imagen, le doy clic, ya, no solamente sabemos que estamos hablando de una persona, si hasta podemos definir ahora que es una mujer, ¿sí se va entendiendo? Y que está a un lado de la playa. En la medida que la revelación va avanzando, en esa medida podemos comprender muchas cosas. No solo eso, ya vieron en el fondo lo que hace rato no se veía, que ahorita se ve. Se ven ahí como tres piquitos, ¿qué serán? A lo mejor son tres pinos o tres islas o tres no sé qué. Bueno, si seguimos avanzando, mira, ya podemos descubrir que estamos hablando de una imagen de una persona, parece ser que es mujer, o con un perrito, parece ser que es un perrito, que va caminando a la orilla del mar y que en el fondo se ven tres veleros, y ya podríamos dar mucha información acerca de esto. ¿Sí vamos bien hasta acá? Exactamente ese es el proceso de revelación. Esta es la revelación. La revelación es la manifestación amorosa que Dios hace de sí mismo y de su misterio en orden a nuestra salvación. Dios se ha venido dejando conocer, es la manifestación amorosa de Dios que hace de sí mismo. Es la automanifestación de Dios en Cristo que nos ofrece la vida eterna. Esto lo tenemos en Dei Verbum 1 y 2. Así entonces, Dios sale al encuentro, se deja conocer, a diferencia de las grandes religiones que existen en el mundo, como el budismo, el shintoísmo y demás, donde el hombre a partir de su razón hace una concepción de Dios. Aquí es al revés. Dios sale al encuentro del hombre y por su manifestación amorosa de sí mismo se deja conocer. Hagan de cuenta entonces que es como las imágenes que acabamos de ver. Empezamos poco a poco a comprender las imágenes y el hombre es capaz de autoconocerse y de reconocer a Dios. El hombre es capaz de autoconocerse y de reconocer a Dios. Seguimos dando la bienvenida a los hermanitos que se conectan. Hola, Carmen Magaña, ¿cómo estás? Gracias por conectarte con nosotros. Muy bien, entonces, seguimos avanzando y entonces nosotros somos capaces de autoconocernos y de reconocer a Dios. Pero ello implica un proceso integral, implica un proceso de razón y un proceso de fe. Ese es nuestro tema, lo vamos a empezar a desmembrar. El hombre es el único ser creado con inteligencia, voluntad y libertad. Y ello, precisamente ello, es lo que le permite comprender a Dios, que sale a su encuentro. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la primera parte, capítulo 1, así se titula, el hombre es capaz de Dios. El hombre, por su inteligencia, es capaz de comprender a Dios, por su propia y natural inteligencia. Ciertamente estamos enfocándonos a este concepto de fe, porque ya estamos en lo interno de la Sagrada Escritura. Aquí que te diga alguien, ¿cómo me garantizas que la palabra de Dios o que la Biblia es palabra de Dios? Sí se requiere un proceso de fe. A eso vamos. Pero en este momento concreto es, el hombre es capaz de Dios, con sus herramientas, con su inteligencia, con su razón, es capaz de comprender a Dios. Vamos a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan que a mí me gusta mucho poner ejemplos? Imagínate que estás jugando y estás colgada de un árbol. Te agarras de una rama. En ese momento la rama se truena, crack, y se rompe, y tú empiezas a caer. Obviamente por naturaleza, por sentido común, por esencia natural
tuya, del ser humano, vas a buscar el sentido de supervivencia, vas a estirar la mano para buscar agarrarte de algún lugar, vas a intentar proteger tu vida. Eso es de manera natural. Nadie, ningún ser humano, estamos hablando del ser humano que es capaz de Dios, ningún ser humano por naturaleza se rompe la rama y se suelta. O sea, no. Naturalmente tú tu instinto va a buscar el concepto de la supervivencia. Si vamos bien en este ejemplo, pero también, ya que te pusiste tu trancazote o ya que la libraste porque te colgaste de otra rama, empieza otro proceso en el ser humano y solamente sucede en el ser humano. ¿Por qué me subí? ¿Qué necesidad tenía yo de estar ahí? ¿Qué me podía pasar? ¿Sí se va comprendiendo? ¿Por qué pongo este ejemplo que para mí es muy atinado? De este ejemplo se desprende que existen en mí estos dos momentos. Un momento natural, un momento muy interno, muy esencial, que va hacia mi raíz, hacia mi naturaleza, y otro que va hacia mi razón, hacia mi intelecto. A este proceso natural de supervivencia, que es el primero, y un proceso analítico de mis actos. Esto lo tiene tú, los que estamos conectados, y cualquier persona que sea ser humano. Obviamente los guajolotes no lo tienen. No tienen este proceso de, sí, el de supervivencia por sus instintos, pero no el proceso analítico. Entonces, me doy cuenta que yo lo tengo, pero más aún, descubro que yo mismo existe en las demás personas. ¿Por qué platicar esto? Bueno, así entonces, podemos conocer al otro, fíjate, porque acuérdate que revelar es este Dios que se deja conocer. ¿Te acuerdas que vamos a llegar a eso? Bueno, pues tú y yo podemos conocer al otro en la medida que nos comprendemos y le comprendemos. Tú y yo podemos conocer a las personas que te rodean en la medida en que tú te comprendes, en la medida en que tú te conoces y en la medida en que los conoces a ellos. Ellos, al igual que tú, todos, tu prójimo, cualquier persona que está a tu lado, tiene esta misma característica de de la supervivencia, el autoconocimiento y del proceso analítico. Ahora bien, los seres humanos entonces somos capaces de comunicarnos, de revelarle al otro cómo somos, lo que sentimos, lo que pensamos. Obviamente con Dios sucede lo mismo. Así con Dios, que es infinitamente más capaz de hacerlo que revelarse. Exactamente así como tú. Si tú lo decides, eres capaz de dejarte conocer a otra persona quién eres y cómo eres, a lo mejor que la otra persona no te comprende es otra cosa, pero tú te puedes manifestar y puedes dejarte conocer a, pues Dios que es infinitamente más capaz de hacerlo, se revela, se deja conocer. ¿Sí vamos bien? Ahora, ¿y cómo sucede esto? ¿Cómo es posible que se pueda dar este proceso de Dios? ¿Qué es lo que revela Dios? Bueno, ¿qué es lo que Dios nos revela? Primeramente, a sí mismo. Dios se revela a sí mismo. ¿Quién es Él? Dios revela al hombre. Dios revela al hombre, nos revela quiénes somos nosotros mismos. Y Dios revela al mundo, se manifiesta quién es el mundo. A este proceso de que Dios se deja conocer, deja conocer quién es el hombre y nos permite conocer el mundo, precisamente este proceso se le llama revelación. Quitar el velo. Hagan de cuenta que se va quitando el velo y Dios nos deja conocerlo. A Él mismo, al hombre, nos deja conocernos y al mundo que nos rodea. Y el hombre responde con algo que ya hemos platicado mucho y lo conoces, que se llama religión. El hombre responde con la religión, el religare. ¿Se acuerdan de la definición de religión? Volver a unir. Religión es volver a unir. Ciertamente, y aquí es donde muchas personas limitan el concepto de la religión, yo les recomiendo la lección 1 al 5 de Escuela de Pastoral por los que gusten, porque precisamente de eso habla, de todo ello habla esto, de lo que es la religión. Y es que muchos confunden el concepto de la religión por sus formas. Es decir, religión o la manera en que uno se religa, se vuelve a unir, a religar con Dios es a través de la doctrina, a través de ritos, a través de la moral, a través de la vida espiritual. Sí es verdad. Entonces, este proceso que vamos a empezar a comprender tú y yo es este Dios que se revela y tú y yo respondemos precisamente con el religare, con la religión, el conocerlo a través de doctrinas, las enseñanzas de Cristo, de la iglesia, lo que dice la Sagrada Escritura, de ritos, del concepto de la vida moral, de la vida espiritual y demás. Hasta aquí, si vamos bien, obviamente estamos hablando de la religión
cristiana, obviamente, que también eso ya lo especificamos. Nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Si vamos bien hasta acá, es importante tenerlo muy claro, porque obviamente son perspectivas diferentes de este Dios que se revela en todos los sentidos. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a comprender? ¿Cuál es la manera en que Dios manifiesta quién es? ¿Cuál es la manera en que Dios nos permite comprenderlo a Él, al hombre y al mundo? Bueno, es a través de dos herramientas, precisamente la revelación natural y la revelación sobrenatural. Cuando hablamos de la revelación natural, es en el ejemplo de la niña que estaba colgada, aquello que forma parte de tu esencia, de tu naturaleza, de tu ser, aquello que todos los seres humanos tenemos, independientemente del credo y de la postura que tú quieras tener, todos los seres humanos cuentan con este proceso de la revelación natural, que no es otra cosa sino lo que Dios nos dice a través de lo creado, visible y comprensible a nosotros. Esta es la revelación natural. Ahorita vamos a ver un esquema que hice precisamente para que lo comprendamos. Pero Dios se deja conocer y yo por mi inteligencia, a través de lo creado, puedo comprender a este Dios que se revela al hombre y al mundo. La revelación sobrenatural es aquello que va más allá de nuestra comprensión y que Dios nos permite conocer. Fíjense qué importante es esto, ¿eh? Aquello que va más allá de nuestra comprensión. Aquí sí ya se rebasa el concepto natural, por eso se llama sobrenatural. Es esto que Dios nos deja conocer de Él mismo, del hombre y del mundo, pero que va más allá de nuestra propia comprensión. Vean cómo lo vamos a plantear. Miren, la revelación natural es una manifestación a partir de la realidad del universo, la naturaleza, el mismo ser humano, o sea, toda la creación. El hombre puede, por analogía, y con el uso de la luz, con el uso de la luz natural de la razón, llegar al conocimiento y certeza de la existencia de un creador. Veía yo una de la información que estaba yo buscando precisamente al estar checando todo esto y alguien le preguntaba a una persona atea, tengo una pregunta, ¿un libro se puede escribir por sí solo? O sea, un libro por sí solo podría empezarse a llenar de letras, podría empezarse a llenar muchas hojas, empastarse y transmitir un mensaje a su lector. Obviamente no, la lógica y la razón me ayudan a comprender que no. Y aquí no tiene nada que ver de que si yo soy muy religioso y no, 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 no. Estamos en la revelación natural. El libro solo por sí mismo no puede autocrearse y menos aún transmitirnos el contenido de él. Si vamos bien, bueno, pues se dice que el ADN del ser humano, fíjate, el ADN del ser humano es un libro completo de quién soy, cómo soy, la estructura social, perdón, ósea, la estructura, mis nervios, el color de mis ojos, todo está en mi ADN. Obviamente no se pudo crear autocrearse, ¿sí me explicó? Entonces, lo que nos invita más bien a entender el proceso de la revelación natural, como lo decíamos en el ejemplo de la niña, es esta respuesta inmediata de agarrarme de algún lugar para no caerme. Bueno, esta respuesta inmediata de que el hombre se tiene que cuestionar cómo es que a través del universo, cómo es que a través de toda la creación, puedo yo llegar a comprender a Dios. Si mi definición última es, no, todo fue de chiripa, rompería un poco con mi esencia natural. O sea, rompería, desdeciría, si me explico, desdeciría mi esencia. No puede ser. Mi capacidad de inteligencia, voluntad y libertad siempre me van a invitar a. No sería correcto, lógico, más que correcto, no sería lógico que se rompe la rama y yo me agarro y me hago, ¡ay! Me dejo caer. Falso. Nadie haría eso. Entonces, en el proceso de la razón es exactamente lo mismo. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Ahora bien, cuando hablamos de la revelación natural, es la acción más específica y directa de Dios para manifestarse por su libre iniciativa, por una libre iniciativa suya, de modo que trascienda las realidades naturales. Muy bien. Entonces, ahora sí, cuando hablamos de revelación natural, sí implica que yo descubra en mi proceso, en mi entorno, en mi persona, más allá de mi razón, esta
¿cómo puedo decir? Esta posibilidad o esta visión, este Dios que se deja conocer y que va más allá de. Ahora bien, el hombre, como lo decía precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica, es capaz de Dios. Si Dios, perdón, si el hombre lo quiere, es capaz de Dios. Tiene todas las herramientas. Este Dios que se deja conocer se manifiesta y ya se dejó conocer. Ya nada más lo que implica es este proceso de razón y fe, que muy lejos de creer que son dos conceptos que chocan, hay personas que te dicen, si tú eres religioso, por lógica no eres una persona de razón, o si tú eres un científico, por lógica no eres una persona de fe. Y esta idea la ha querido meter el tentador o la ha querido meter aquel que precisamente quiere engañarte para decir no, 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 o una u otra. Ah, bueno, tanto la revelación natural como la revelación sobrenatural son las vías que tenemos para la comprensión de Dios. Ahora, para su mayor comprensión lo vamos a graficar de la siguiente manera. La revelación y entonces el hombre es capaz de Dios. Obviamente dijimos que la revelación, las vías por las cuales yo llego a conocer y a comprender a Dios es la revelación natural, que es esta inteligencia, voluntad y libertad con la que yo tengo por mi esencia, por ser humano, sencillamente por ser del género humano. Ahora bien, ¿cuál es el contenido de la revelación natural? Este Dios personal. Así como me comprendo, puedo comprender a Dios. Por eso les decía, en la analogía del principio es, cuando yo me descubro y me doy cuenta que tengo dentro de mí esta forma instintiva de supervivencia, pero también tengo este análisis de por qué me subí, qué necesidad, y me doy cuenta que el otro también lo tiene, entonces empiezo a descubrir que Dios también, de alguna manera, tiene esta manera es decir, puedo yo comprenderlo a partir del hombre, del mundo y del mismo, de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la facultad? Precisamente lo que estamos hablando, la razón natural. Soy capaz de leer en el mundo la creación, quién es Dios y cómo es. Me adelanto un poquito, aunque la siguiente diapositiva es para ello, pero obviamente si yo no lo sé, veo una escultura, presupongo un escultor. No puedo, aún con mi ateísmo puro, decir, la escultura se hizo sola. No, o sea, lo repudia la razón, lo repudia decir, la escultura surgió solita. No, obviamente una escultura propone un escultor. Una canción, una melodía propone un compositor. Obviamente, ¿sí me explico? Hacia ahí vamos, esa es la razón natural. ¿Y cuál es el lenguaje? Ah, bueno, en este momento, en la revelación natural, el lenguaje es un lenguaje no humano. ¿Por qué? Porque nos habla a través de los elementos del mundo, sus huellas. Si yo veo entonces, efectivamente, como hemos platicado, que se empieza a oscurecer el día, las nubes empiezan a poner grises y se oyen rayos, y entonces empiezan a caer ciertas gotitas, yo digo, pues va a llover. Y así es. Descubro en la naturaleza las situaciones de precisamente es ello. La razón natural me tendría que invitar a entender a través de un lenguaje no humano, sino en las huellas de la creación, a comprender a este creador. ¿Y cuál es el lugar? Obviamente el cosmos. Cuando hablamos del cosmos, no solamente es el mundo, el planeta Tierra, sino todo lo creado. ¿Sí me explicó? Todo lo creado, lo que hay más allá de mi comprensión, lo que hay más allá del universo, lo que hay más allá de todo lo que existe, implicaría a este creador. No podríamos limitar a este creador solamente a la Tierra y a lo que mi mente alcanza a concebir. Bueno, no. Y más, me sorprendo cuando me doy cuenta que no solamente está mi galaxia, sino que hay otras galaxias. Entonces ya digo, ay, ya ves, entonces Dios no existe. No, al contrario, en esas otras galaxias tendría yo que empezar a descubrir y dimensionar esta omnipotencia de Dios. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ahora bien, cuando hablamos de la revelación sobrenatural, ¿cuál es el contenido? Ah, este sí ya es el dogma del cristianismo. Ya no estamos hablando en conceptos ajenos a ti. Cuando decimos que es el dogma del cristianismo, es una verdad dada y revelada que nos va a ayudar y guiar de manera segura en el proceso de nuestra fe. ¿Y cuál es este dogma del cristianismo? Porque tú y yo somos cristianos. Dios Padre se revela, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En la pedagogía, en los libros sagrados, se va dejando conocer este Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Insisto,
No estamos haciendo nosotros entonces, si fuéramos judíos, no tendríamos esta perspectiva, porque es otra religión. Si fuéramos budistas, no tendríamos esta perspectiva porque es otra religión. Tú y yo somos cristianos. ¿Sí me explico? Pertenecemos a la iglesia de Cristo, a la iglesia que Cristo fundó, y por eso el dogma del cristianismo es este: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el contenido. ¿Sí me explico? Así como decíamos en el concepto natural, así como yo me comprendo, puedo comprender a Dios. En el concepto sobrenatural, Dios se deja conocer como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, el misterio de la Santísima Trinidad, pero es posible alcanzarlo, pero se requiere un salto de fe, un paso de fe. Se requiere una confianza en este Dios que amorosamente se revela. Así que ello no podría comprenderse sino mirando la realidad que me rodea. ¿Sí me explicó? Esto yo no lo podría comprender si no es precisamente a través de lo que ha venido siendo la manifestación de Dios a lo largo del tiempo, en la creación, en la liberación del pueblo, en la Pascua, precisamente en la pasión, muerte y resurrección, en la iglesia. O sea, precisamente descubro a este Dios que se revela, esta revelación sobrenatural a través precisamente de la realidad que me rodea. Ahora bien, ¿y cuál es la facultad? Bueno, la razón natural, pero ahora iluminada por la fe, porque no podemos prescindir de nuestra razón natural. Pero cuando esta razón natural es elevada al concepto de la fe, entonces empezamos a tener esta comprensión mayor, plena y profunda de este Dios que se revela de manera amorosa. Así, la fe es un don de Dios, un regalo, un don por la manifestación de Dios, o sea, por la iniciativa de Él. Así la fe es un don de Dios, manifestación por la iniciativa de Él. Por eso entonces nosotros en la religión, en el religare, con los ritos, con precisamente lo que decíamos hace un momento, con la moral, con la espiritualidad, nosotros tendemos a fortalecer nuestra espiritualidad, nuestra fe, pero no podemos prescindir de nuestra razón natural. Por lo tanto, mi razón natural, pero iluminada por la fe. ¿Sí? ¿Y cuál es el lenguaje de la revelación sobrenatural? Ahora sí, un lenguaje humano. Nos habla a través de nosotros mismos. Sí es verdad que en la revelación natural Dios se deja conocer a través de la creación, a través del cosmos, a través de todo. En la revelación sobrenatural Dios nos habla a través de nosotros mismos, a través de la historia de la salvación. Él que toma la iniciativa y le dice a Abraham: ven y sígueme. Él que toma la iniciativa y libera al pueblo. Dios que toma la iniciativa y da su vida por nosotros. Dios que toma la iniciativa y resucita redimiéndonos. ¿Sí me explico? Y en este lenguaje humano, que es el lugar, precisamente se le llama depósito de la fe, que fue nuestro tema anterior. Este depósito de la fe, considerando que dijimos que el dogma del cristianismo, la revelación sobrenatural, es nuestra relación, nuestra razón natural iluminada por la fe. Bueno, pues este depósito de la fe se encuentra en la tradición de la iglesia, que ya hablamos que es tradición de la iglesia, con T mayúscula, que incluye precisamente las sagradas escrituras. Y es el punto, ¿y por qué ponerlo rojo? Porque es el punto al que queremos llegar. La sagrada escritura que tú y yo estamos estudiando es donde está la revelación dada por Dios, donde está el depósito de la fe confiada a la tradición de la iglesia cuando estudiemos el proceso de la historia de la salvación. ¿Qué quiere decir? Cuando descubrimos que Cristo efectivamente, la máxima revelación de Dios, lo deja a través de una institución llamada iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia católica, por la que Él dio su vida al cuerpo de Cristo. ¿Sí vamos bien hasta acá? Es muy interesante, a mí este tema se me hizo muy, muy interesante. Y ahora sí, miren, cerramos con lo siguiente: las huellas de algo o alguien. Si yo te pongo estas huellas, es muy fácil definir, por ejemplo, la primera, que a lo mejor es de un perro, o de un puma, o de un león. La segunda parece que es como de vaca. La tercera de un pollo, de un pato. Bueno, creo que la más sencilla de comprender es la del ser humano. Exactamente de eso se trata. Así como tú puedes conocer y comprender las huellas y poderme definir la última es de un ser humano, ahora nuestro proceso de la revelación sobrenatural nos invita, bueno, la revelación natural nos invita a profundizar. ¿Será de un ser humano, hombre o mujer? ¿Y de qué edad?
¿Cuánto crees que pesa esa persona? ¿De qué color de piel? Ah, eso ya implica más allá. Pero por las huellas sí podemos decir que es de un ser humano. Así entonces la revelación natural es todo lo que las huellas de alguien me dice de ese alguien. Ejemplo, si veo unas huellas humanas, supongo que alguien pasó por ahí, pero ya calcular la edad, el peso, etcétera, a lo mejor me sería más difícil, pero sí lo puedo. Ah, bueno, o si veo una escultura, pues me define o me propone un escultor. Si veo una pintura, me propone un pintor. Bueno, pues si veo la creación, me propone un creador. ¿Sí vamos bien hasta acá? Así, y mis deducciones me dan referencia, pero no conozco plenamente al escultor, no conozco plenamente al pintor o al músico. Por ejemplo, si veo una pintura y después de que yo investigo me dicen que es de Picasso y luego veo otra pintura y que los rasgos de una y otra son los mismos, puedo deducir que es el mismo autor y después descubro que sí, que la segunda pintura también es de Picasso. Ah, y así estoy empezando a descubrir poco a poco al pintor, al autor de esa obra. Con Dios pasa exactamente lo mismo cuando empezamos por nuestra revelación natural a conocerlo. Personalmente puedo deducir quién es decir, yo puedo por la referencia de la pintura definir quién es, más o menos deducir, pero cuando yo, dice, personalmente puedo deducir quién es, su obra es real y revela cosas de él, incluso me puede transmitir con sus huellas algo, alguna emoción. Hay pinturas que también transmiten muchas emociones, sentimientos, canciones que hasta nos hacen llorar. ¿Sí me explicó? Bueno, pues las huellas de Dios precisamente son las que hemos venido comprendiendo a través de la historia de la salvación, la creación como tal, la Sagrada Escritura que es parte de las huellas de Dios, no que lo sea todo. Recuerda que algún problema que tenemos cuando lleguemos a apologética es que los hermanos separados dicen, no, la sola Escritura. Para mí estas huellas son las que me interesan, las demás no me interesan. Bueno, no. ¿Sí me explico? Hay que comprender precisamente el concepto de la revelación natural y sobrenatural. La revelación natural es la experiencia personal y comunitaria de encontrarse al compositor, perdón, aquí es sobrenatural. La revelación sobrenatural es la experiencia personal y comunitaria de encontrarse al compositor, al escultor, al creador de aquello que nuestra revelación natural a través de nuestra inteligencia comprende. Es decir, la revelación sobrenatural es ya la experiencia íntima, religare, religión, es la experiencia personal y comunitaria, iglesia, de encontrarnos con este escultor y que nos platique por qué hizo la obra, qué fue lo que lo invitó a, cómo es posible que llegó a tanta manifestación de emociones que hasta me hizo llorar, qué le propició escribir esa canción. Ah, esa es la revelación sobrenatural. Y además nos explica ello, por qué pintó eso, por qué compuso aquello o por qué creó esto. ¿Sí me explico? Y no solo eso, sino además cómo lo hizo. Es una experiencia que va más allá de la razón natural, al complementarla por la luz de la fe. Hasta aquí entonces, si se va comprendiendo lo que es la razón natural, elevada o iluminada por la revelación sobrenatural, muy bien, pues miren, llegamos al proceso de la tarea y vamos a empezar a hacer ejercicios de que tú tengas un encuentro con este Dios que se relaciona contigo, que te ama, que te quiere, que te habla a través de las cosas creadas, a través de tu familia, a través de todo. Yo te voy a proponer, es una tarea, ver un video de reflexión, un canto, una lectura que nos ayude a encontrarnos con Dios. Ahorita que termine precisamente, ahorita que termine este video, yo voy a poner junto a este video otro video junto a él, voy a ponerlo a ver si lo puedo poner o el link o a ver cómo le hago, o subo los dos al mismo tiempo. Es un video que se llama Entrevista con Dios. Y si no, pues búscalo en YouTube. Pero yo ahí lo voy a poner como parte de. ¿Para qué te puede servir? Para tener este encuentro con Dios, este análisis, esta reflexión. Ahora sí ya pasamos a un proceso de experiencia personal. A ver si me explico. Tiene que dejar de ser un taller, un curso bíblico y empezar a trascender o transformar nuestra vida, a interpelarnos de manera personal. Sí, nuestra inteligencia, la revelación natural y por la creación yo puedo comprender al creador, pero la revelación natural, este Dios que se revela, este Dios que toma la iniciativa de darse a conocer y que se vuelve personal, muy personal, y además me doy cuenta que es comunitario, la iglesia, este Dios
tanto se deja conocer que cuando tú y yo tenemos esta cercanía con Él, entonces empezamos a comprender mejor su obra, la creación, al hombre, al el proceso de la redención, el proceso del perdón del pecado, el proceso de, pero sí se requiere necesariamente esta ligazón, religare, volverse a unir a revelación natural, revelación sobrenatural. Hasta aquí, ¿algún comentario, algún punto de vista? ¿Alguien que quiera compartir algo? Ahora miren, nos quedaron 3 minutos todavía de video. Bueno, yo solo quisiera comentar entonces que esta tarea que nos estás dejando es para tener un encuentro personal, se Sí, podría claro. decir, independientemente de todo el estudio o todo lo que hemos estado aprendiendo, ¿no? De manera, se podría decir, teórica. Entonces, ahorita lo que llegaríamos a tener sería un encuentro espiritual, Sí, personal con es lo que Dios. buscamos, Ok. materializar este curso. De nada sirve que nos den un diploma, saquemos un 10 si esto no transforma nuestra vida. Más bien, efectivamente, como tú lo dices, Maru, que ojalá busques, yo no sé exactamente qué. Yo voy a poner este video, les digo, es una recomendación nada más, ya sea que ponga el link o pongo yo el video, porque es muy simpático el video al decir que hay un periodista que se entrevista con Dios y le empieza a hacer una serie de preguntas. A lo mejor en alguna de esas preguntas podemos tú y yo familiarizarnos, pero si hay algún video, alguna reflexión, alguna canción, algún momento, la hora santa, por cierto, si me explicó, si tú pudieras dedicarle este próximo jueves 1 hora a nuestro Señor, pues precisamente mañana, 1 hora a nuestro Señor en la hora santa, es necesario este ejercicio que nos vincula para comprender a este Dios que se nos revela de manera amorosa. Y es que en la medida en que más estés relacionada con Dios, que estés bien, o sea, que comprendas al creador, que comprendas al compositor, que comprendas el porqué de su obra, en esa medida toma todo otro sentido. Y es cuando hablamos que la revelación natural está bañada por la revelación sobrenatural. Por eso les decía, necesitamos ya entonces dar un paso de fe. Necesitamos ya avanzar a un salto de fe para comprender todo ese proceso de la Sagrada Escritura. Hasta aquí nada más. ¿Algún otro comentario? Hermano, yo Mándeme. tengo una duda. También esto, por ejemplo, es cuando hacemos oración, aunque lo hagamos en nuestros hogares, Sí, cuando estamos en intimidad con el Señor, también suele pasar eso. sí. Todos esos momentos. Por eso le decíamos, la religión son los ritos, las oraciones, todo lo que nos ayuda precisamente al religar. Y como lo dijimos al principio, así como es importante ir a fuentes, vamos a llamarle así oficiales, ¿va? En el caso de nuestro curso bíblico, también busquen aquellos momentos que efectivamente nos permitan conocer a este verdadero y único Dios que se revela y no confundirnos. Entonces sí, desde tu intimidad, efectivamente, ojalá que esta semana tengamos un encuentro con Dios y vaya poco a poco transformando nuestra manera de ser. Pues muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias, Marilia, gracias, hermanita Mago. Ahora no vino la hermanita José, ¿verdad? Gracias, Maru. Gracias, Isa. Gracias, Carmen. Y gracias, Gaby Peña, por conectarse. Nos vemos, si Dios nos permite, entonces, dentro de 8 días. Muy Gracias. gracias, hermanito. Que Dios Gracias. los bendiga. Tengan Cuídense buena mucho.